Recuerda que este curso es gratuito, no tienes que pagar ni un solo centavo por lo que vas a aprender aquí. Si me puedes ayudar abriendo la publicidad del lado derecho o la publicidad que aparece aquí en este video, me ayudarás a generar una pequeña ganancia, ya que yo no percibo nada por dar las clases en YouTube. Te agradezco mucho y espero que te suscribas, ya que esto también me genera una ganancia por parte de YouTube. Espero y aprendas mucho. Gracias. Hola burritos, bienvenidos. Pues seguimos aquí en las de administración y recursos humanos o administración de recursos humanos. Quién sabe, a mí me gusta la informática. El punto es de que ahora vamos a ver lo que es esclavista. Recuerden que seguimos todavía en métodos de producción y sus características. Y pues como toca la esclavista, ya borramos al Pedro Picapiedra y ahora toca al negro. No es el quien se sube a saltar las combis en Ecatepec, tampoco es un fan de la América, ni alguien que le gusta el reggaetón, no. Este es un negro esclavo, ¿ok? Entonces esto lo vamos a recordar siempre, esclavista asociado con negros. Ahora, ¿cuál es la transición de la etapa primitiva a la etapa esclavista? La transición de la etapa esclavista, de la primitiva a la esclavista, pasa que cuando formamos una comunidad llena de primitivos o de Pedros Picapiedras, siempre va a haber alguien que sea el dueño de los métodos de producción o aquella persona que es inteligente y que, por ejemplo, cuando le daban vamos a poner aquí un barbón, su cara de ya fregué, entonces cuando a este le daban, por ejemplo, una pierna de mamut, él la guardaba, se la metía a la bolsa y después iba con otra tribu. Vamos a poner por ejemplo aquí a Calypso, quién sabe quién es esa persona en Piratas del Caribe, y se la compraba. Ok, dame tu pierna. Entonces cuando se la compraba, este cuate pues subía su percepción económica, por lo tanto empezaba a ser un emprendedor o un esclavista. Entonces, por ejemplo, ya cuando vamos a ponerle el nombre, pues vamos a llamarlo Panchito. Panchito nos está acompañando desde siempre, ¿ok? Entonces, Panchito, cuando ya tiene mucho dinero, bueno, tal vez no dinero, sino pon tú que ya tenga muchos recursos, no muchas piernas de pavo o de rinoceronte, de mamut. Entonces, ya cuando tiene muchas piernas de mamut, ya tiene bastantes buenas ideas. ¿Cuáles son estas buenas ideas? Donde ya empieza a controlar a toda la comunidad. Entonces supongamos que este cuate tiene hambre. Entonces él le dice, te doy una pierna si vas y matas al mamut. Obviamente este güey se muere, pero ya llega la carne de mamut, que se agrega otra aquí. Entonces ya tiene más carne de mamut. Entonces este se empieza a ser dueño de los medios de producción, como por ejemplo el arco, la espada, o por ejemplo un machete. Aquí vamos a poner la gota de sangre. Entonces empieza a ser dueño de los medios de producción. Obviamente esto requiere de su pequeña inversión, como aguardar una pierna de mamut. Entonces cuando él se vuelve dueño de los medios de producción, en este caso como es el metal, o tiene suficientemente riqueza, no hablemos ahorita de dinero, hablemos de riqueza, ya sea que tiene mucha comida o mucha siembra o muchos medios de producción, lo que hace es cambiarlos. Entonces estas personas amargadas que no tienen nada se tienen que rentar. ¿Para qué? Para que les dé comida o para que les venda un machete. Entonces para que ellos puedan subsistir. Entonces ahí es donde viene la enorme transición del estado primitivo o el método primitivo al método esclavista, que es cuando pues ya está el esclavista, que es el que se supo destacar cuando eran todavía primitivos. Estamos hablando ya de una persona pero bien fregona, y el esclavo, que es el que no tiene nada pero tiene que rentarse al esclavista para vivir, ¿ok? Entonces ya una vez que el esclavo no tiene nada y se tiene que rentar al esclavista o le tiene que dar su fuerza de trabajo a cambio de comida, es cuando aparece
la cosa más anhelada pero más odiada por todos. Aparece el dinero, ¿ok? Entonces, cuando aparece el dinero, ¿cómo es cuando aparece el dinero? Hagan de cuenta que cuando este cuate, por ejemplo Panchito, vamos a ponerle a Panchito, se pregunta, tengo una casa llena de piernas de mamut, ¿ok? Pero estas piernas, si no las muevo, se me van a echar a perder. Entonces, Panchito se pone a pensar, necesito conservar mi riqueza sin que se me eche a perder. Entonces es cuando aparece el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero, ya cuando aumentan los métodos de producción o los medios de producción, necesitan algo que represente ese valor y que se pueda mantener ahí aguardado. Entonces, al aumento del trueque o de la actividad comercial, entonces cuando aumenta el comercio, o bueno, la actividad comercial, es cuando se preguntan cómo poder conservar la riqueza sin que lo que yo venda se eche a perder. Entonces ahí es cuando empiezan a crear el dinero, que se representaba con una monedita, con un símbolo así, y que, bueno, no así, ¿no? Pero esto era de oro. Entonces ahí es donde viene el valor del oro y aparecen lo que son las primeras monedas. Ahora ya por vender piernas de mamut ya no recibías otra pierna de mamut, recibías ya una moneda de oro que se le conoce ahora como dinero, ¿ok? Ahora vamos con el tercer punto. Se crea el comercio. Una vez que ya tienes todo, bueno, una vez que ya empiezas a generar dinero como tal, como el que lo conocemos, a partir del dinero se desarrolla lo que es una de las principales ramas económicamente hablando, o prácticamente de la economía, que se llama el comercio, ¿ok? El comercio. Bueno, aquí ya tenemos comercio, entonces vamos a borrarlo. Es cuando se crea el comercio. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, ya el rico ya tiene las monedas de oro cuando quiera. O sí, bueno, está triste porque tiene mucho dinero. Entonces va con sus monedas de oro y le dan piernas de mamut, ¿ok? Pero como él tiene muchas piernas de mamut también, de su propia granja de mamuts, entonces llegan, por ejemplo, personas tristes porque tienen que trabajar para tener dinero y le pagan para que les dé piernas de mamut. En otras palabras, es cuando se crea el vendedor y el comprador, o el comerciante y el comprador. Entonces aquí, cuando se crea el comercio, nace el vendedor y el comprador, o el comerciante y el comprador, o el cliente. Ya es cuando ya la riqueza ya se puede medir en torno a monedas. Entonces pues yo ya tengo mi reserva de monedas que tienen un valor, y si quiero algo voy con quien lo vende y lo compro. De igual manera tengo, por ejemplo, mi medio de producción, tengo una granja de mamuts, y pues llega, por ejemplo, el primo de Panchito, que es pobre, y me paga porque yo le dé una pierna de mamut. Entonces cuando aparece el dinero es cuando se empieza a crear el comercio. Y aquí en este punto es importante porque es donde nace el comprador y el vendedor. Cuando nacen las ciudades. Aquí cuando nacen las ciudades, hagan de cuenta que, por ejemplo, hay una granja. Aquí tenemos a Chimalhuacán, ¿no? Chimalhuacán. Aquí están los campos de frijol, ¿ok? Pero aquí está Polanco, ¿ok? Que aquí se dan las mejores carnes de mamut, y más aparte se da otro que por ejemplo sea el trigo, ¿no? Vamos a ponerle aquí el trigo. Entonces, ¿cómo nacen las ciudades? Simplemente por los medios de producción. Por ejemplo, cuando todos ven que la mayor cantidad de dinero se está moviendo en Polanco, porque aquí te venden la carne de mamut a diferentes precios, o hay más lugares donde te puedan vender carne de mamut y más aparte te pueden vender lo que es el trigo, pues la gente que cultiva frijol o de la ciudad frijol de Chimalhuacán tienden a irse a Polanco. Entonces nacen las ciudades como centros de intercambio masivos. Hagan de cuenta que la ciudad o las ciudades empiezan a nacer
por ejemplo, aquí vamos a ponerle un molino. Vamos a ponerle aquí un molino. Aquí nada más se dedica la gente a la agricultura. ¿Ok? Y las ciudades comienzan a nacer cuando se forman aquí los mercados. Mercados o intercambios masivos. Intercambios masivos. Entonces, ¿cómo nacen las ciudades? Es cuando hablamos en la etapa esclavista, cuando en el mapa aparece un punto de intercambio a grandes escalas, o sea, donde se pueden intercambiar ya sea carne de mamut, frijol, trigo, pieles, ya prendas. Entonces, en un lugar de la ciudad, más bien en un lugar de una comunidad donde se puedan intercambiar más cosas que en otros lugares, se empieza a fundar una ciudad. Y entonces, como ahí es donde todo mundo puede intercambiar cosas, todos se van, por ejemplo, de Chimalhuacán al DF. ¿Por qué? Porque todo lo que siembras en Chimalhuacán lo puedes vender en el DF. Entonces, aquí es donde se distribuye la ciudad y el campo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a la agricultura lo vamos a llamar, por ejemplo, Chimalhuacán, que es donde se crea el frijol, ¿no? Por así decirse. Y el DF va a ser una ciudad que es donde todo lo que siembra Chimalhuacán lo va a vender al DF, y donde Chimalhuacán puede comprar productos que, por ejemplo, vengan de Puebla. Pero la única concentración de productos realmente está en el DF, que es donde se realiza el intercambio, la compra-venta, el comercio masivo. Entonces, ¿cómo nace la ciudad? De un punto del mapa donde se crea o hay un comercio en forma masiva. Y donde no se desarrolla un comercio de forma masiva se le va a llamar campo de agricultura. Recuerden que estamos hablando de etapa esclavista. No olvides suscribirte al canal del Burro Medio Puma, donde podrás encontrar este y muchos más cursos orientados a tu examen de certificación de Colbach totalmente gratis. De igual manera, si quieres más información o asesoría personalizada, puedes contactarlo vía Facebook. Solamente introduce el Burro Medio Puma en el buscador y automáticamente te mandará a la página de Facebook, o también la puedes encontrar en la caja de aquí abajo. No olvides suscribirte y nos vemos pronto.